compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre el gasto público en Colombia. Para comenzar debemos saber qué es el gasto público. Dice que este es el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de los ciudadanos. Esto puede ser en educación, salud, seguridad y entre otros. También es usado para proveer bienes y servicios como lo son los alcantarillados, la electricidad y las vías, de los que todos los colombianos nos beneficiamos. En pocas palabras, este establece la forma en la que el gobierno nacional emplea los recursos públicos disponiendo de las fuentes de financiación de la nación y asignando su destino específico. Bueno, a continuación los dejo con mi compañero Liscano. ¿De dónde viene el dinero que el Estado usa para el gasto público? Bueno, se dice que la principal fuente de ingresos del Estado son los tributos que pagamos entre todos los colombianos. Estos tributos incluyen impuestos como el IVA, las contribuciones a la salud y pensiones, los impuestos a la renta de las personas y la renta de las empresas, entre otros. Se dice que el Estado también consigue recursos de las ganancias de las empresas, ya sean industriales y comerciales del sector público, como por ejemplo Ecopetrol, y de regalías pagadas por empresas mineras y petroleras privadas. En base a lo siguiente y de forma más clara, acá podemos dimensionar cómo es el ingreso del Estado. Para empezar, acá tenemos el Estado, el cual por medio de estas rayas significa que recibe como tal los tributos de cada sector. Para empezar, tenemos acá los tributos del sector social, de los impuestos nacionales que vienen siendo los impuestos de renta, el IVA, el impuesto de consumo, el impuesto a la gasolina, entre otros. Como impuestos locales, podemos llegar a tener los impuestos de bienes e inmuebles, impuestos voluntarios, el impuesto sobre gastos suntuarios, entre otros. Acá ya tenemos como tal las ganancias de las empresas industriales y comerciales del sector público, que como ya habíamos dicho, teníamos de ejemplo a Ecopetrol y también podemos meter a Teleantioquia. Y acá, según este gráfico, tenemos las regalías pagadas por empresas mineras y petroleras privadas que pueden ser también empresas extranjeras. Bueno, siguiendo con el tema, ahora hablaremos de cómo se reglamenta el gasto público. Como ya hemos mencionado, el gasto público es el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de los ciudadanos. Para reglamentar y ejecutar el gasto público nacional es necesario hacer un presupuesto anual. Ese presupuesto se llama Presupuesto General de la Nación, PGN, y es una ley con vigencia de un año. El Presupuesto General de la Nación se divide en dos partes, los ingresos y los gastos. Los ingresos hacen referencia a cuánto dinero va a conseguir el gobierno en un año y de qué fuentes lo obtendrá. Esta parte del PGN se conoce como presupuestos de rentas. Y los gastos es lo que el gobierno nacional planea gastar en un año en salud, educación, ciencia, defensa, entre otros. Esta parte del PGN se conoce como presupuesto de gastos. El gasto público también existe a nivel de los gobiernos departamentales y municipales. Ellos tienen su propio presupuesto aparte del PGN. ¿Cómo se construye el presupuesto general de la nación y quiénes intervienen? El proceso para determinar el presupuesto general de la nación se llama ciclo presupuestal. El ciclo presupuestal dura todo el año y tiene 4 etapas principales. La primera, la formulación. La formulación del presupuesto la realiza el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. El ministerio hace una propuesta de presupuesto donde se asignan los recursos para cada uno de los sectores de gasto público como salud, educación, defensa, entre otros. El segundo es la aprobación. Este es un debate y aprobación. El Ministerio de Hacienda presenta el proyecto del presupuesto general de la Nación al Congreso de la República. El Congreso debe analizar y debatir el presupuesto y puede cambiar el monto que se le dé a cada sector. Sin embargo, no puede cambiar el monto total del presupuesto. Debe aprobar el PGN antes del 20 de octubre.
Como tercero encontramos la implementación. A partir del 1 de enero de cada año entra en vigencia la ley del presupuesto para ese año. El Ministerio de Hacienda envía el dinero que le corresponde a cada ministerio y entidad, donde lo usarán para los fines aprobados. El presupuesto se ejecuta durante todo el año. Por último, encontramos la evaluación. Distintas entidades evalúan si se cumplieron los objetivos durante la etapa de implementación del presupuesto. Los resultados de la evaluación deben retroalimentar la fase de formulación del presupuesto del siguiente año. Intervienen la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS. El monto del presupuesto general para el 2020 que radicó el gobierno en el Congreso de la República tuvo un monto total de 271,7 billones de pesos, lo que además de tener un incremento del 9% con respecto a la cifra del 2019, coincide con el cálculo realizado por este medio. 33,4 billones, que representan el 12,3%, corresponden a gasto de personal. El 8,7 billones, representado con el 3,2%, representa la adquisición de bienes y servicios. 126,2 billones, que es representado por el 46,4%, hace referencia a transferencias de ley. El 2,5 billones, que se representa el 0,9%, se refiere a la comercialización y producción. El 59,3 billones, que es representado por el 21,8%, hace referencia al pago de servicios de la deuda. 40,4 billones, que se representan el 14,9%, se refiere a la inversión. Y por último, 1,2 billones, que se representan el 0,4%, a otras cuentas. En el proyecto general de la Nación, para empezar, tenemos lo que es la infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo regional. Los sectores de transporte, comunicaciones, comercio, industria, turismo, vivienda, ciudad, territorio, son estratégicos para la competitividad del país y del desarrollo regional y urbano. Sin embargo, en el proyecto del presupuesto general de la Nación del 2020, estos se reducen un 2,6%, perdiendo prioridad en el gasto al pasar de representar el 6,1% del total en el 2019 al 5,7% en el 2020, y poniendo en riesgo el cumplimiento de objetivos y metas en este nuevo año. Como podemos ver en la tabla, en el sector transporte asciende a 8,47 billones y se componen de 0,9 billones en gastos de deuda, lo cual equivale al 10,62%. 1 billón en gastos de funcionamiento, que equivale al 11,8%, y 6,56 billones en gastos de inversión, que equivalen al 77,45%. Seguimos con el sector del comercio, industria y turismo en el presupuesto 2020. Este asciende a 1 billón en la vigencia del 2020, distribuidos en gastos de funcionamiento, que equivalen al 56,77%, e inversión, que son el 43,23%. En el presupuesto del sector representa el 0,39% del PPGN 2020, donde los recursos para inversión alcanzan el 1,1%, con un crecimiento en su participación del 0,31 puntos porcentuales frente al 2019. El sector de vivienda, ciudad y territorio tiene presupuestado para el 2020 4,3 billones, representando el 1,6% del total de ellos, del 54% en funcionamiento, incluyendo las transferencias del Sistema General de Participación Territoriales, las cuales son para el agua potable y saneamiento básico por 2,26 billones. En esta inversión, el sector ocupa el sexto lugar de prioridad fiscal con un 4,9 del total y 2 billones aproximadamente. Gestión pública e instituciones financieras. Respecto a la apropiación vigente a junio de 2019, la variación presupuestal más destacada al alza se presenta en el sector de planeación.
100,7% de incremento, mientras que las reducciones más notables se encuentran en los sectores registraduría, que es el menos 62,7%, y presidencia, que es el menos 51,9%. La primera situación mencionada corresponde a la transferencia al fondo empresarial por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual pasó de 27.711 millones en 2019 a 473.916 millones en el PGN 2020, y refleja la incorporación de la sobretasa al consumo de energías para garantizar la provisión de este servicio. El caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene su explicación principal en los costos del proceso electoral del 2019 para autoridades locales. Y en cuanto a la Presidencia de la República, en 2019 se apropiaron 487.916 millones para el Fondo de Colombia en Paz, y en 2020 fue suprimido el citado rubro. Sector agropecuario. Presupuesto 2019-2020. Con el PPGN 2020 se consolida la tendencia de una menor participación del sector agropecuario en el presupuesto general de la Nación, PGN. De acuerdo a la gráfica, para el 2020 el presupuesto total que se proyecta asignar en las entidades que conforman el sector agropecuario asciende a un 1,89 billones, con una disminución del 21,3% frente al presupuesto asignado en el año anterior. El recorte afecta en mayor proporción a la partida de inversión frente a la de funcionamiento. Sector seguridad. El desarrollo e implementación de la política de defensa y seguridad comprende una apropiación presupuestal de 33,6 billones en el 2019, la cual pasa a 35,7 billones en el 2020. De ese valor le corresponde al sector seguridad el 45% en la vigencia 2020, siendo 7,6% lo que corresponde a 16,18 billones del presupuesto general de la Nación sin deuda, que son 212,41 billones en esta misma vigencia. El proyecto de presupuesto 2020. El proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2020 presenta para el sector seguridad una apropiación inicial de 16,18 billones, el cual comparado con la apropiación en el año 2019, que fue de 14,47 billones, presenta un crecimiento de 1,71 billones, siendo 11,8% mayor, el cual se encuentra distribuido en las diferentes entidades que lo componen, como se presenta en el gráfico. Este gráfico permite observar la participación en la apropiación presupuestal para las entidades del sector de las vigencias 2019-2020. Sector justicia. De acuerdo con el PPGN, en general el presupuesto del subsector justicia crecerá a 948.515 millones, equivalentes al 7,71% en el año 2020 respecto al 2019, cual equivale al 7,59% en funcionamiento y el 8,77% en inversiones, al pasar del 12,3 billones al 13,2 billones. El análisis por entidad permite observar que el mayor crecimiento se presentará en el presupuesto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con un 65,86% al pasar de 54.579 millones a 90.526 millones. Es importante resaltar que entidades como el IMPEC, la USPEC y la rama judicial tendrán también incrementos significativos del 19,24%, 13,22% y el 7,07%. En contraste, el presupuesto en mayor crecimiento tendrá en el 2020 será el Instituto de Estudios del Ministerio Público, al pasar de 2.198 millones en el 2019 a 1.251,3 millones en el 2020, con una caída del 43%.
También sufrirá recorte del presupuesto al Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, equivalentes al 31,19%, al pasar de 59.501,8 millones a 40.944 millones. El sector ambiente y desarrollo sostenible históricamente ha tenido una participación mínima en el PGN. En las últimas 5 vigencias ha alcanzado tan solo el 0,3% en promedio de los respectivos presupuestos anuales. El proyecto de presupuesto para el 2020 no es la excepción y la participación se ve lastimosamente reducida al 0,26%. No obstante que el país afronta grandes retos en materia de preservación del medio ambiente y que debe cumplir compromisos internacionales en esa materia como el Acuerdo de París. Para la vigencia del 2019 persiste la incertidumbre por la suspensión de la apropiación en el PGN, de la cual uno de los sectores más afectados es el de ambiente y desarrollo sostenible, ya que se vería comprometido el 22% de los recursos de inversión. La apropiación total vigente en el 2019 para el sector ambiente y desarrollo sostenible correspondía a 735.935.723 pesos y la apropiación vigente para inversión ascendía a 412.320 millones con 321.000 pesos. Sin embargo, con la suspensión por 90.000 millones de pesos para inversión, cifra que para el sector es relevante ya que constituye el 22% de la inversión. En consecuencia, se realizan análisis de los dos escenarios, ya que si se excluye la suspensión de los incrementos que son negativos y se excluyen las variaciones, se verían dado positivas. En el año 2020 se mantiene la tendencia de los años anteriores al disminuir el gasto social en favor del pago del servicio de la deuda pública, situación que pone en riesgo o incluso impide efectuar las acciones del Estado orientadas a satisfacer los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de la población. La suspensión presupuestal decretada durante la presente vigencia compromete aún más el logro de las metas del sector social. El subsector más afectado por tal suspensión fue el de salud y protección social, al cual se le suspendieron 2,2 billones. Le sigue el de educación 1,2 billones, trabajo 817 millones e inclusión social y reconciliación 730 millones. Es evidente que en varios subsectores el aumento nominal del gasto social no compensa el efecto de la inflación. Es el caso del CGP, Trabajo y Educación, los cuales en términos reales no cuentan con un incremento significativo. El único sector que presenta un aumento real de recursos es el de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias por su atención. Espero que el tema del gasto público haya sido muy claro y que nuestra intención, la cual es informar de manera correcta, se haya cumplido.